Así como nosotros perdonamos. P. Juan Manuel Martín Moreno. Capítulo 4, 70 veces 7. Una gran parte de las ofensas que nos causamos en la convivencia diaria están originadas por defectos de carácter habituales en los que nuestra voluntad se ve disminuida por un vicio, un impulso pasional que atenúa nuestra responsabilidad. El caso más típico es el del mal carácter. Hay personas que tienen accesos de cólera durante los cuales pueden llegar a gritar, golpear, decir cosas brutales, insinuar las intenciones más hirientes. Cuando se les pasa el acceso de cólera y vuelven en sí, se sienten consigo mismos. No se reconocen en ese monstruo que ha sido capaz de golpear a las personas que más amaba o de decir palabras tan hirientes que en realidad no siente. En ese momento se arrepienten de haber causado tanto daño y haber montado esa escena. Pero tienen la seguridad de que volverán a hacer lo mismo cada vez que les vuelva ese ataque que los domina. Parece que hubiera en mí dos personas distintas. De ordinario soy un hombre ecuánime, discreto, cariñoso, razonable. Pero hay momentos en que surge desde las profundidades de mi ser como una bestia herida y maléfica, un monstruo que habitualmente tuviese dominado y enjaulado, pero que periódicamente rompe los barrotes, irrumpe y destroza cuanto tiene a su alcance. Cuando consigo someterlo de nuevo y devolverle a las profundidades de donde salió, contemplo desolado todos los destrozos que ha causado, las dentelladas que ha dado a mis seres queridos. Qué difícil ahora reparar los sentimientos heridos. Qué difícil retirar las palabras dichas. Y esos destrozos no solo se los he causado a los demás, sino también a mí mismo. Me he convertido en mi peor verdugo. De este tipo de ofensas es de las que quisiera hablar en este capítulo, de las causadas por defectos habituales que se repiten y se van a seguir repitiendo una y otra vez. Cómo reaccionar ante ellas, tanto cuando yo soy el ofensor como cuando soy el ofendido. He puesto el ejemplo del mal carácter. Podríamos pensar en otros 1000 ejemplos de comportamientos compulsivos. En la raíz de estos comportamientos está alguna pasión incontrolada, sea la ira, la lujuria, la pereza, la envidia. Conozco varios casos de maridos profundamente enamorados de sus mujeres, pero que en determinados contextos se ven ciega y compulsivamente llevados a frecuentar el trato con prostitutas. En estos casos se utiliza hoy mucho la expresión. Creo que es un lenguaje muy descriptivo para la experiencia que estoy tratando de analizar. Él tiene lugar en un momento, una noche loca, un arrebato de ira, un momento de desgana. ¿Cuántos saben de estos? El alcohólico, el jugador, el drogadicto. En cualquier caso, se trata de comportamientos que uno no aprueba cuando está sereno, comportamientos que uno no tiene, y desentonan con las grandes opciones que libremente hemos adoptado en nuestra vida. La falta de coherencia es precisamente la que provoca ese sentimiento tan desagradable de mala conciencia que surge cuando volvemos a ser nosotros mismos. El sentirse después es la mejor prueba de que ese comportamiento negativo no se identifica con lo íntimo del ser. Ese tipo de pecados en realidad no son los más graves. Los peores son aquellos en que ya no nos remuerde la conciencia, los que hemos llegado los que hemos aislado tanto con nuestras opciones fundamentales que ya no los vemos como cuerpo extraño, como. En realidad los peores pecados son los pecados ocultos, los que ya no reconozco como pecados. González Faust tiene al respecto un párrafo muy bien formulado que no me resisto a reproducirlo entero. El pecado es solo el término ya lógico de un proceso semiconsciente, de pequeñas opciones y grandes justificaciones, que a la larga van llevando a convertir en lógico, en coherente y quizás en necesario el mal que se cometerá más tarde. La gran fuerza del mal en el mundo reside en estos procesos misteriosos, por los que un día llega a hacerse plausible o necesario. El hombre nunca se entrega a la monstruosidad por ella misma, sino como resultado de un proceso sutil que la ha hecho supuestamente lógica o necesaria y la ha desprovisto de su carácter terrible. Al término de este proceso ya deja de remordernos la conciencia. El pecado se ha hecho algo asumido, identificado con el núcleo de la persona, ya no es un momentáneo, sino la instalación permanente en nosotros de un orden de valores plenamente asumido. Por eso nuestros verdaderos pecados son los ocultos, aquellos en los que ya ni siquiera nos sentimos mal. El verdadero pecador no es el hombre que tras un acceso de ira se siente consigo mismo, sino el que justifica plenamente sus accesos de ira y en ningún momento se distancia de ellos críticamente. Ese hombre violento y tiránico que tiene metidos en un puño a su mujer y a sus hijos, que monta continuas escenas de terror, déspota y autoritario, rehúsa todo diálogo y se niega sistemáticamente a dar ninguna razón a sus arbitrariedades, salvo el
Tiene plenamente justificada su violencia con grandes justificaciones. Estos argumentos justifican amenazas, gritos, golpes, arbitrariedades. Ya se han hecho, como decía González Faust. A este hemos llegado a través de un proceso lento, semiconsciente, de una auténtica disciplina penitencial tiene que evitar precisamente eso, el llegar a este. Nunca podremos evitar el tener accesos de cólera, pero nuestros esfuerzos sí pueden evitar que se conviertan en algo plenamente justificado o desprovisto de monstruosidad. Debemos distanciarnos de nuestra cólera mediante el arrepentimiento y la petición de perdón todas y cada una de las veces que nos hayamos dejado llevar de ella. Eso no evitará nuevos ataques, pero sí evitará el que la cólera se enquiste dentro de nosotros, se convierta en un pecado oculto y llegue a posesionarse de nuestro yo más profundo. Hay que ir desactivando una a una cada una de las el arrepentimiento y la confesión. Aquí entra en juego el pedir perdón 70 veces 7, CFMT 18,22, aun con la práctica certeza de que volveremos a repetir esos actos que escapan al control pleno de nuestra voluntad. El mayor obstáculo contra el arrepentimiento es pensar que no sirve de nada si luego lo vamos a hacer otra vez. Aquí está el gran obstáculo para una disciplina penitencial. Esta es la piedra de escándalo donde tantos tropiezan y abandonan la lucha contra sus defectos. En el momento en que tiramos la toalla y pactamos con nuestros pecados, entonces es cuando permitimos que el pecado se adueñe de lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, lo que anteriormente no era plenamente deliberado, se convierte en algo plenamente poseído y justificado. Cuando menos nos remuerde es cuando lo hemos ya más nuestro. Pero también el efecto de nuestros pecados sobre los demás es muy distinto cuando los confesamos y nos arrepentimos de ellos. Una mujer puede estar casada con un marido violento, pero que está continuamente pidiendo perdón, y se lleva un cada vez que se deja llevar por su mal carácter y multiplica sus detalles de cariño para hacerse perdonar. En un caso así, la mujer disculpa más fácilmente al marido. Cuando le ve encolerizado, lo siente ya no solo por sí misma, sino también por él, sabiendo el mal rato que se va a pasar cuando vuelva en sí. Qué fácil tener misericordia con las personas que se arrepienten y expresan visiblemente su arrepentimiento. En cambio, lo difícil es convivir con una persona violenta que tiene plenamente justificada su violencia, disculpa sus acciones y no da la más mínima señal de arrepentimiento. El mandato evangélico de perdonar se refiere al caso de que el ofensor venga 70 veces 7 a pedir perdón. En la cita de Mateo no aparece claro este punto, pero sí en el paralelo de Lucas, LC 17,3-4. Las diferencias con el texto de Mateo son manifiestas. Lucas no habla de 70 veces 7, sino meramente de, pero en cambio añade, que es otra manera de encarecer lo repetido de la ofensa. Pero, sobre todo, el dato principal que aporta Lucas es que presupone el arrepentimiento y la petición de perdón del ofensor que vuelve diciendo. Perdonar no significa de ningún modo disimular la ofensa que se nos ha causado, o contribuir a reforzar la mala conciencia del ofensor con nuestro silencio. El texto de Lucas no da pie para esas que toleran en silencio toda clase de vejaciones por parte de sus maridos sin un reproche. Lucas nos dice que tenemos que, al hermano que peca contra nosotros y no se arrepiente. Es solo si se arrepiente, cuando entra en juego nuestra obligación de perdonar 7 veces. Pero ¿cómo evitar el proceso semiconsciente mediante el cual el pecado se va instalando en nuestro ser? Precisamente denunciándolo cada vez que se produce. La reconciliación hay que vivirla día a día. En la vida comunitaria y en la vida familiar es normal que se produzcan continuamente tensiones y roces. Esto no debería preocuparnos en absoluto, pues no es síntoma de ninguna enfermedad grave. En un cuerpo vivo se producen continuamente sustancias tóxicas que van a la sangre y se filtran a través del riñón. El aparato excretos precisamente tiene esta función, purificar el cuerpo de todas las sustancias tóxicas y expulsarlas fuera del cuerpo mediante la orina. Cuando el riñón funciona bien, no debe preocupar esas sustancias que se producen normalmente. El problema empieza cuando el riñón no funciona correctamente. Entonces se van acumulando los sedimentos de dichas sustancias en la sangre y el nivel tóxico sube hasta extremos alarmantes. Entonces comienza el peligro de muerte. La persona llega a morir envenenada si no se recurre a un trasplante o a la diálisis. Si la comunidad es un cuerpo vivo, puede suceder en ella el mismo fenómeno. Cuando no funciona el mecanismo de la reconciliación continua, se van acumulando sedimentos de amargura y resentimiento hasta alcanzar niveles altamente tóxicos. Tantas comunidades han muerto envenenadas.
La recomendación bíblica es clara, F 4,26 a 27. Cada noche al acostarnos debemos tener esta práctica tan higiénica de eliminar todos los sedimentos de ira que se hayan acumulado durante el día, de manera que no se vayan almacenando los de un día para otro. Es costumbre en algunas comunidades religiosas el practicar cada noche la reconciliación con los hermanos por los roces y disgustos que hayan podido tener lugar durante el día. Esto se hace en el contexto de la oración de la noche, y puede suceder bien de palabra, o bien pasando una notita por escrito al hermano a quien se ha ofendido. La madre Basilea Estlink es una religiosa alemana que ha fundado la Hermandad de María, un monasterio cuyo carisma es vivir la reconciliación continua y no tolerar la presencia habitual de piques o enfrentamientos entre las hermanas. Es tanta la fe que tienen en el valor de la reconciliación fraterna, que cada vez que tienen algún problema en el monasterio lo primero que hacen es examinar a ver si hay dos hermanas en ese momento. La propia madre Basilea cuenta en sus libros que alguna vez, después de la reconciliación de dos hermanas, han vuelto a funcionar aparatos electrodomésticos que estaban averiados. Ya no se trata solo de interrelación psicosomática en que las tensiones tengan un reflejo en el cuerpo humano, sino que este influjo se extiende aún hasta el entorno material del hombre. Por eso la reconciliación no solo extiende su influjo benéfico a la salud corporal, sino aún al mundo material que rodea la vida del hombre, esa creación, Rom 8,20 a 22. En la regla de vida de Canaán, el monasterio de la Madre Basilea, se dice, reconcíliate. No estés nunca enemistado con ninguna persona. Ve a aquella persona contar la cual tienes algo en tu corazón, o ella contra ti, y deja que venga el amor. Aquí empieza el reino de los cielos. Reconcíliate por la noche, es importante. Si nos dormimos, damos lugar a que la ira se apodere de nuestro sueño y se vaya filtrando en las zonas del subconsciente, transformando en símbolos permanentes las palabras negativas de la jornada. Durante el día son muchas las cosas que nos entretienen y distraen, pero por la noche, cuando estás solo y empiezas a dar vueltas a tu cabeza, se encrespan las olas y se hace mayor la tempestad de la ira. Para evitar eso quiere San Pablo que lleguemos reconciliados a la noche, para que nuestro descanso no le dé al diablo ocasión alguna para encender el horno de la ira y hacerla más vehemente. 2. Más que en ninguna ocasión vale aquí el principio de atajar el principio del mal. Doroteo de Gaza tiene una preciosa página explicando el proceso devastador del rencor cuando no se desactiva desde el principio. Uno enciende un fuego, no es más que un pequeño carbón encendido. Esto representa la palabra del hermano que te ofende. Si la aguantas, apagas el carbón. Si por el contrario te detienes pensando, ¿por qué me ha dicho eso?, como el que aviva el fuego, estás echando en él ramitas o lo que sea y produces humo, ¿qué es lo que te turba? Porque la turbación no es más que la afluencia de pensamientos que excitan y exaltan el corazón. Esta es la exaltación que empuja a vengarse del ofensor. Si al principio de la turbación, desde que aparecen el humo y las chispas, se adelanta uno y se acusa a sí mismo, antes de que salte la llama de la irritación, se mantiene la paz. Pero si, una vez provocada la irritación, no se la calma, sino que se insiste en la turbación y en la exaltación, es lo mismo que echar leña al fuego y mantenerlo vivo hasta que se convierta en brasas. 3. Este es uno de los sentidos que tiene el dicho evangélico: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se te meta en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo. MT 5,25 a 26. Ponte a buenas con tu adversario antes que la situación se vaya deteriorando y se te vaya de la mano, y lleguéis los dos a un punto en el que sea muy difícil el retorno. Es la figura de la cárcel, un lugar, una situación de la que ya es muy difícil escapar. Una vez creadas, las dinámicas negativas avanzan inexorablemente. Se produce un círculo vicioso de acción y reacción cada vez más desmesurada. Cada uno de los dos empezamos a sacar de nosotros lo peor que tenemos. Reconocemos que nosotros nos estamos portando mal, que no hemos respondido como debiéramos, pero nos refugiamos en el pensamiento de que el otro empezó primero. Vano consuelo. En las ofensas no debe interesarnos tanto quién ofendió primero, sino quién es el primero que está dispuesto a dar el primer paso hacia la reconciliación. Capítulo 5. Nos amó hasta el final. San Juan comienza solemnemente la narración de la última cena con estas palabras, y en 13,1, en un doble sentido, temporal, hasta el final de su vida, e intensivo, hasta el extremo, hasta el límite de lo inconcebible. Había dicho el mismo Señor:
y en 15,13, pero la última prueba del amor es morir precisamente por quienes no se muestran dignos de ese amor. Apenas habrá quien muera por un justo, aunque por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, Rom 5,7 a 8. El Jueves Santo se conoce como Dies Traditionis, jugando con el doble sentido de la palabra traditio, entrega y traición. Vale tanto decir el día de la entrega como el día de la traición. Entrega y traición tienen lugar el mismo día. El día que los hombres escogen para entregar y traicionar a Jesús es el día escogido por él para entregarse por amor. Jesús se nos entrega por amor en una atmósfera de traición, en un clima de cansancio y de sueño, en una situación difícil, mientras se espesan las sombras de las sospechas, de la maldad, de la vileza, del miedo. Los hombres colocan juntos aquella noche todo su muestrario de productos averiados, oportunismos, sueño, sucios negocios, alianzas sospechosas, malicia, estupidez, fanatismo. Y Cristo, precisamente en esa situación tenebrosa, todo lo contrario que alentadora, nos da el regalo de sí mismo como alimento nuestro. En el momento, no ciertamente ideal, en que el hombre presenta su cara más odiosa, Cristo inventa el modo de quedarse siempre a disposición del hombre. 4. Cuanto más se espesan las tinieblas, más contrasta con ellas el brillo de la luz. Es la técnica pictórica del claroscuro. En ningún momento de la historia de la humanidad el hombre ha mostrado mayor negrura que en los episodios que rodean la muerte de Cristo. En aquel inmenso naufragio nadie se salva, ni las autoridades políticas, ni los sacerdotes, ni los moralistas, ni los intelectuales, ni los hombres del pueblo, ni los amigos, ni los militares, ni los funcionarios. El hombre muestra su faz más odiosa. Uno llega casi a avergonzarse de ser hombre, de pertenecer a esa especie animal tan cobarde, tan hipócrita, tan cruel y taimada. Los que condenan a Jesús no son siquiera, sino precisamente, hombres religiosos, sacerdotes y fariseos, hombres cultos y conocedores de la ley, autoridades oficiales, hombres piadosos. Esto es lo que da de sí aún lo mejor que tenemos en nuestra humanidad. Nadie se salva. O mejor dicho, solo se salva un hombre, Jesús. Solo por él uno se siente orgulloso de ser hombre y pertenecer a esa humanidad donde floreció Jesús. Así en la pasión el hombre muestra a la vez su rostro más vil y su rostro más radiante, en el máximo de la capacidad de ternura, entrega, abandono y perdón. Si es una vergüenza pertenecer a la misma raza que produjo un Judas, un Caifás, un Pedro y un Pilato, es un orgullo muy grande pertenecer también a la misma raza de quien fue capaz de amar hasta el final. En nuestro libro sobre el perdón cristiano hay que dedicar un capítulo a meditar cómo Jesús murió perdonando. Es el último punto de referencia, el motivo supremo para nuestros pequeños perdones. Jesús tuvo que sufrir ya durante su vida el mayor cúmulo de injurias e insultos. Sus adversarios recogieron todos los chismes, todas las palabras más injuriantes para afrentarle. Le llamaron samaritano, que era uno de los peores insultos para un judío, y en 8,44. Le tacharon de hijo de mala madre. Según muchos exegetas actuales corrieron rumores sobre el origen poco limpio de Jesús. Entre los paganos se corrió que había sido hijo ilegítimo de un legionario romano, un tal Pantera. Quizá hay textos en el Evangelio que se hacen eco de esta calumnia. Marcando diferencias con él, los judíos le dirán, y en 8,41. Y también quizás con ironía le preguntaban, como suele hacerse a personas de paternidad dudosa, y en 8,19. Marcos nota que a Jesús le llaman, expresión insólito entre los judíos, estos siempre conocían a una persona por el nombre del padre y reservan el nombre de la madre para el caso de hijos de madre soltera. Le despreciaron teniéndole por paleto y pueblerino, y en 1,46. Y en 7,42. Le llamaron ególatra, hombre engreído, ¿quién te has creído que eres? Más importante que Abraham, y en 8,53. Le tacharon de blasfemo y por ello trataron de apedrearlo. Donde se acaban las razones, los hombres empiezan a pedradas, y en 10,33. Le tuvieron por endemoniado, y en 8,48, 10,20, por loco, y en 10,20, inclusive hasta sus propios familiares quisieron encerrarle en cierta ocasión pensando que estaba loco de atar, MC 3,21. Le llamaron ignorante y le despreciaron porque no había estudiado, y en 7,15.
Le trataron como a un pecador, y en 9, 25 a 31, un comilón y un borracho, LC 7,34, un impostor y un falsario, MT 27,63, y subrayaron el hecho de que se juntaba con malas compañías y con gentuza, MT 11,19. En MT 19,12 probablemente el Señor se hace eco de otro de los insultos que le dirigieron, y fue el de eunuco. El hecho de no haberse casado, cosa insólita entre los rabinos de su época, fue un verdadero escándalo en su sociedad y no faltaron quienes le achacaron falta de virilidad. Frente a todos estos insultos Jesús mostró una calma extraordinaria y una gran capacidad para encajar las críticas más despiadadas y crueles. En todo momento se mostró seguro de su verdad y no permitió que la oposición generalizada y los insultos le desanimasen o le volviesen agresivo. Jesús no rehuyó la incomodidad de ser persona incómoda para los demás, de ser un continuo incordio en la sociedad de su época, y tuvo que pagar por ello un precio muy elevado. Sin embargo, esto no significa en absoluto que fuera insensible. Todo lo contrario, en los Evangelios tenemos abundantes muestras de la gran sensibilidad que tuvo Jesús para captar todos los rechazos. Se dio cuenta de los desaires de Simón el fariseo, que no le había dado agua para sus pies, ni le había dado el beso, ni ungió su cabeza con perfume, LC 7,44 a 46. Sintió en su corazón la ingratitud de los 9 leprosos curados que no volvieron a darle las gracias. LC 17,17. Cuando muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, Jesús se entristeció y preguntó a los 12, y en 6,67. A los judíos que toman piedras para matarle, les reprocha, y en 10,32. Este lenguaje lo recogerán los improperios de la liturgia del Viernes Santo, inspirados en el profeta Miqueas: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, CF Mic 6,3. A los discípulos les reprocha su cobardía con un acento triste, y en 16,32. A Jesús le duele la incomprensión, la dureza de corazón de los suyos para entenderle, y en 14,9. Jesús capta la desatención de los fariseos, que protestan ante los clamores de sus discípulos de la entrada triunfal en Jerusalén. Sigue captando tantos silencios, tantas ausencias. LC 19,40. Es bien consciente de los que se avergüenzan de él ante los hombres, MC 8,38, de los que lo niegan ante los hombres, MT 10,33. ¿Quién podrá analizar toda la carga de sentimiento que hay en la mirada del Señor a Pedro instantes después que éste le negase 3 veces? Sobriamente Lucas nos dice. El evangelista nos permite a nosotros radiografiar esta mirada: reproche, ternura, compasión, aliento. Jesús se queja de su soledad y abandono en el huerto, cuando los discípulos, ignorantes de todo lo que está pasando en su corazón a esa hora, duermen sin más. Simón, duermes. Ni una hora has podido velar, MC 14,37. Ante el beso traidor de Judas, Jesús se estremece y no puede por menos que insinuar la atrocidad de esa traición, LC 22,48. A la bofetada del siervo de Anás, Jesús responde mansamente, y en 18,23. Ciertamente el corazón de Jesús era bien sensible hacia la desatención, la ingratitud, la traición, los insultos, los olvidos, las bofetadas, los besos traidores, las negaciones, los abandonos, los silencios. Bastan estos pocos pasajes para poner de manifiesto esa sensibilidad del Señor. La capacidad de perdonar no supone la insensibilidad ante la ofensa, sino la superación de la ofensa mediante el amor. De la misma manera que el valor no significa ausencia de miedo, eso sería temeridad, sino la superación del miedo. Por eso el Señor quiso dejarnos constancia de esos reproches y esas quejas, por otra parte tan consideradas. Reproches meramente insinuados, que nunca aplastan, sino que abren el camino hacia la conversión. Pero son muchas más las veces en las que el Señor calla. Sobre todo a la hora de la pasión llega la hora del silencio. Después de haber dejado claro en sus reproches que era sensible a la ingratitud, decide callar. Basta haber hablado una vez. Basta una insinuación, no hay que martillearla como un estribillo, como un tic nervioso que exaspere a los verdugos. Jesús calla cuando le abandonan sus amigos, y cuando le atan y cuando le tiran de la barba, y cuando le calumnian, y cuando le pegan con un palo y le meten la cabeza en una bolsa. Jesús calla cuando le visten y le desvisten como si fuera un muñeco, y cuando se convierte en el hazmerreír de los guardias,
que desahogan con él el mal humor de una noche en vela, y cuando los soldados le azotan y le ponen el trapo rojo y una caña cascada en su mano y se arrodillan ante él para decirle con sarcasmo: Jesús calla, cuando prefieren a Barrabás y cuando le catalogan entre los bandidos y ni siquiera encuentran un voluntario para ayudarle a llevar la cruz, y cuando le arrancan jirones de piel junto a los vestidos ya pegados a la costra de las heridas. Jesús calla cuando enjambres de moscas ennegrecen los bordes de sus llagas y completamente desnudo queda expuesto a las miradas curiosas y observaciones procaces de los soldados. Jesús calla cuando el calambre de los nervios de los pies y manos encogidos por los clavos le llevan al paroxismo del dolor. Y así muere, desnudo, abandonado, vendido, traicionado por sus amigos, después de haber sido cruelmente torturado en las dependencias policiales y condenado ante todos los tribunales. Sin nadie junto a él para ofrecerle un gesto de amistad, sin más beso que el de un traidor. El último sabor de la vida que queda en sus labios es el del vinagre, el último espectáculo que contemplan sus ojos ya vidriados por la muerte es el de los puños alzados, los gritos de victoria y las burlas de quienes interpretan sus lamentos como una ridícula invocación a Elías. Y al final un último grito, después de haber callado tanto, un grito estentóreo, inarticulado, casi animal, que rasga las tinieblas recogiendo las últimas energías de esa vida que se extingue. Marcos es el evangelista que más ha subrayado la crueldad de los verdugos, la oscuridad y el silencio de Jesús. En nada ha querido dulcificar el relato crudo y sobrecogedor. Están ausentes en Marcos todos los otros motivos tiernos, edificantes, de Lucas y Juan. En la austeridad de su relato, en la ausencia de cualquier elemento milagroso o devocional, en su misma crudeza estilística, consigue que no haya ninguna muerte humana, por cruel que sea, que no pueda mirarse en el espejo de la muerte de Jesús, ni siquiera esas muertes tan absurdas en las que resulta difícil descubrir la más mínima brizna de sentido o coherencia. Las tinieblas que rodean la cruz de Marcos son más espesas que las de los otros evangelistas. Y su mismo estilo literario torturado está tan despojado y desnudo de artificios como el mismo cuerpo de Jesús en la cruz. Es con esa imagen con la que tenemos que confrontar continuamente todas las ofensas que nos resulta imposible perdonar, las calumnias y marginaciones de que hayamos podido ser objeto, los desaires y desplantes, los olvidos y silencios, las largas esperas, las burlas y todas las bromas de mal gusto, aquel puesto que merecía y se lo dieron a otro por enchufe, aquel amigo que no supo guardarme el secreto, aquella persona que me debía tantos favores y me rechazó cuando necesitaba de ella. Después de hacer el recuento de todas las injurias de Jesús, he de escuchar de sus labios el LC 23,34. Hasta ese punto llegó el perdón de Jesús. La medida del amor viene dada por la capacidad de perdonar. Dicen que todo hombre tiene un precio, unos se venden por 1.000.000, otros solo por 1.000 millones, todo sería cuestión de ir aumentando el soborno hasta llegar al listón de cada uno. Dicen también que todo amor tiene un límite, que viene dado por la cantidad de cosas que estaríamos dispuestos a perdonar a la persona amada. Te amo tanto que si me hicieses esto y aquello y lo de más allá, estaría dispuesto a perdonarte. Pero si me haces eso otro, eso ya no te lo perdono. Hasta ahí llega mi capacidad de perdonar. O sea, ahí llega tu amor. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el listón de lo que serías capaz de perdonar? Está en 7 veces o 70 veces 7. Todo amor humano tiene un listón, tiene un límite. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo has alcanzado ya? Lo que se nos ofrece como espectáculo de contemplación en la cruz es el del único amor humano que no tuvo ningún límite, el de aquel que, y en 13,1. Hemos descrito todas las injurias y desprecios que tuvo que sufrir Jesús. Imposible pensar en un ser humano que haya tenido que sufrir ni una mínima parte de tanta humillación. Y, sin embargo, en Jesús el amor ha vencido. En Jesús encontramos un corazón que, sometido a las presiones más extremas, no se quiebra, no da lugar al odio o a la desesperación, sino que sigue amando. Un corazón que, cf. Rom 12,21. Dice San Juan Crisóstomo, en las guerras se considera vencido al que cae. Pero entre nosotros la victoria consiste en esto mismo. Nunca vencemos cuando nos portamos mal, sino cuando soportamos el mal con paciencia. La victoria más bella consiste en vencer con nuestra paciencia a los que nos hacen daño. 5. Por eso la verdadera victoria no está tanto en la resurrección cuanto en la misma cruz. La resurrección no viene sino a poner de manifiesto la victoria lograda sobre la cruz, a reconocer el sentido de la pasión.
La fe pascual suprime el escándalo del crucificado haciendo ver su sentido profundo y no meramente dándole una revancha sobre los que le vencieron. La resurrección quiere mostrar ante todo que la misma cruz fue ya una victoria. 6. No podemos dividir el misterio pascual en dos etapas separadas, una horrible historia y un epílogo feliz. No se trata de un combate a dos, en el que Cristo habría perdido el primero en un momento de debilidad, para ganar luego el segundo y definitivo. No, la verdadera victoria está ya en la cruz, es allí donde Jesús da un grito vencedor, J.I.N. 19,30. El griego usa aquí la misma raíz, telas, que se había utilizado en el prólogo a la pasión, hasta el cumplimiento, J.I.N. 13,1. El grito de Jesús constata no meramente el cumplimiento de unas profecías, sino el cumplimiento del amor que llegando hasta el final no tiene ningún listón en su capacidad de perdonar. Verdaderamente. Todo esto lo ha expresado muy hermosamente el Evangelio de San Juan. Solo él nos narra la pasión en clave de victoria. Desde un punto de vista humano, cabría pensar que en la cruz se oculta Dios. El escándalo de la cruz esconde su poder. Pero sí, como Juan, pensamos que la gloria de Dios consiste en su amor hasta el fin, su infinita capacidad para tolerar la ofensa, su riqueza de amor y fidelidad, donde mejor que en la cruz se revela la gloria de Dios. En la cruz Dios ya no se esconde, se revela. Y por eso puede decir el evangelista, J.I.N. 1,14. Es al pie de la cruz donde el evangelista ha sido testigo de esa gloria, J.I.N. 19,35. Es esa escena sobrecogedora del soldado blandiendo la lanza, que da atravesado el corazón de Jesús. La respuesta que viene de lo alto no es un rayo de cólera divina que deja fulminado al soldado. Al contrario, lo que sucede es que se rasga el corazón de Dios para revelarnos la dimensión de su amor, y se derrama sobre los hombres su misericordia. Solo las dimensiones de la ofensa dan la proporción de las dimensiones del amor. La herida del corazón de Jesús es como una rendija por donde se nos invita a contemplar las proporciones de su amor, su riqueza insondable, F3,8, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que desborda todo conocimiento, F3,18,19. Pero hay algo más. El evangelista no dice meramente, sino que añade, J.I.N. 1,16. La grandeza del amor de Dios en la cruz se nos ofrece no solo como un paisaje a contemplar, sino como una riqueza a compartir. La misma herida del costado que se nos presenta como rendija para asomarnos, es simultáneamente una fuente por donde se desborda este amor y se comunica. Hemos contemplado y hemos recibido. Es precisamente contemplando cómo recibimos. Por eso, cada vez que la injuria sea tan grande como agote nuestra capacidad de perdonar y seguir amando, tenemos que situarnos ante este paisaje del corazón abierto de Jesús, para recibir esa plenitud de amor fiel que se derrama sobre todos cuantos la contemplan. Y ahora ya no solamente Jesús, sino otros muchos cristianos que han contemplado y recibido, se hacen capaces de amar hasta el final. Conocemos tantos ejemplos en la esposa burlada que acaba venciendo con su amor la infidelidad del marido, en el padre de los drogadictos que acaba venciendo con su amor el poder de la droga. Jesús sigue venciendo el mal con el bien en tantos corazones que se obstinan en seguir amando y no sucumben ante el odio y el rencor. Capítulo 6. El amor a los enemigos. El rasgo más característico de la moral de Jesús es el amor a los enemigos. Prácticamente todas las enseñanzas morales de Jesús se encuentran ya de un modo u otro en el Antiguo Testamento. Si utilizamos una Biblia de Jerusalén, que tiene referencias marginales a otros textos paralelos, veremos que solo en este tema del amor a los enemigos no es posible encontrar ningún tipo paralelo en el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy el pueblo judío se ha significado por sus acciones de retaliación. La misma palabra retaliación viene de esa ley del talión que exige, ex 21,24, y llega a exaltar la venganza como virtud exigible. Ciertamente la sublimidad de la doctrina de Jesús de Nazaret se ve oscurecida por la práctica habitual de los cristianos. Decía ya una homilía del siglo II que cuando los paganos oyen decir amad a vuestros enemigos, se llenan de admiración. Pero, al contemplar que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros. Por defender el cristianismo, cuya máxima moral suprema es el amor a los enemigos, se han emprendido guerras y cruzadas. Ya decía Erasmo de Róterdam que el amor a los enemigos que Jesús predica está sólidamente basado en la naturaleza del Padre, a quien debemos imitar en todas nuestras acciones. Mt 5,48. ¿Y en qué consiste la perfección del Padre del Cielo?
Precisamente en su amor indiscriminado. Frente al Dios de la filosofía y la religión natural, que apremia a los buenos y castiga a los malos, que ama a los justos y odia a los pecadores, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios revelado en Jesús, es un Dios que solo sabe amar. Si nos ama, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque es bueno Él. De la misma manera que la naturaleza del fuego es calentar, la naturaleza de Dios es amar. Dios no sabe hacer otra cosa, no puede ser de otra manera. El sol calienta siempre, aunque ante el calor del sol las distintas materias reaccionan de diverso modo, la cera se ablanda y el barro se endurece. Pero el sol solo sabe calentar. Dios amor, 1 J.I. 4,8. La gran revelación, el Evangelio, la noticia más maravillosa es que, y no cuando dejan de serlo, sino cuando todavía lo son. Rom 5,8. En definitiva, Dios no ama porque seamos buenos, sino que somos buenos en la medida en que nos dejemos amar por el amor de Dios. Como una madre ama a su hijo enfermo, aunque odie la enfermedad de su hijo, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Dios odia la ofensa, pero ama al ofensor por encima de todo. Supongamos un hecho frecuente en nuestros días. Un delincuente te da un tirón por la calle y te roba el reloj de oro. Te indignas contra el ladrón, desearías darle su merecido. Te da pena por tu reloj. Y no te da pena por ese pobre chico. Quizás sea un drogadicto, infectado del SIDA, carne de presidio, y que muy pronto morirá en un retrete de una sobredosis. Probablemente su madre, cuando el hijo le robó las joyas la primera vez, se dolió mucho más por su hijo perdido que por las joyas perdidas. Y es natural, es su hijo. Pero tú te dueles más por tu reloj, porque es tuyo. Pues bien, para Dios todos los hijos son suyos, y por eso, más que la ofensa, le duele en su corazón de padre el camino de perdición por el que se precipita ese pobre hijo. Para amar a los enemigos solo hay que sintonizar con el corazón misericordioso de Dios. Hasta en el infierno, lo entendamos como lo entendamos, tiene que estar presente el amor de Dios, aunque no podamos comprender cómo la misma luz que alegra y recrea los ojos sanos pueda hacer sufrir intensamente los ojos enfermos. Pero en cualquier caso el dolor no viene de la naturaleza de la luz, sino de la mala disposición de los ojos enfermos. El amor de Dios no desespera nunca. Nosotros a veces nos precipitamos en tachar de incorregible a una persona. Bastan 2 o 3 tímidos intentos para que ya decretemos solemnemente que el individuo en cuestión no tiene arreglo. Si Dios se hubiese dado por vencido tan fácilmente como nosotros, si nos hubiera declarado incorregibles tan fácilmente. San Juan Crisóstomo reproduce este bonito diálogo: fulano no se aviene a corregirse, ni admite consejos. ¿Y por qué lo sabes? Le has aconsejado. Te has esforzado por corregirle. Si me dices, lo he intentado muchas veces. ¿Cuántas? Muchas veces, una y otra vez. Va. A eso llamas una y otra vez. Aunque lo hicieses toda la vida, no deberías cansarte ni desistir. ¿No ves cómo Dios nos exhorta continuamente por los profetas, por los apóstoles, por los evangelistas? ¿Y qué sucede? ¿Acaso actuamos nosotros bien o nos comportamos de acuerdo con todo? En absoluto. ¿Y ha dejado Dios de corregirnos? Se ha callado. No, no deja de intentarlo 7. No seamos, pues, fáciles en desahuciar a nadie. Dice al respecto López Menús: el juicio es un error que me juzga a mí mismo, que me condena a mí mismo. ¿Por qué ese implacable juicio que yo emito sobre un ser del que ignoro la historia más íntima, las dificultades, las luchas, el peso de los atavismos que arrastra, ese juicio por el que solidifico, lo fijo y petrifico lo que todavía está en gestación, evidencia en realidad la dureza de mi corazón y mi incomprensión de lo que es la creación, como también mi falta de ternura y compasión hacia esa humanidad inacabada, embrionaria y que anda a tientas y aprende torpemente a existir? 8. Proclámalo bien fuerte. Rechaza los eslóganes inmovilistas como: no hagas clichés permanentes. Ya decía Bernard Shaw: el único hombre inteligente que existe es mi sastre. Cada vez que lo visito me vuelve a tomar las medidas. Decía Gandhi: siempre he creído en la lealtad de mis enemigos. Y a fuerza de creer en ella la he encontrado. Aprovecharon mi actitud para engañarme. 11 veces seguidas me engañaron y yo, con estúpida obstinación, volví a creer en su lealtad. Hasta tal punto que en la 12ª ocasión no pudieron por menos que ser leales.
Descubrir su propia lealtad fue para ellos una feliz sorpresa y también para mí. Ya lo había dicho San Pablo, 1 Cor 13,7. Aquí es donde se nos pide ser semejantes a Dios. Como dice San Juan Crisóstomo, 9, y pone un ejemplo, los médicos cuando son asaltados por enfermos furiosos con insultos y patadas, más se compadecen de ellos y procuran devolverles la salud, conscientes de que aquella injuria viene de la violencia de la enfermedad. O si vemos a uno con un ataque de bilis y mareado que se dispone a vomitar aquel líquido nocivo, le damos una mano y le sujetamos cuando le vienen las arcadas, sin preocuparnos de que nos manche el vestido. Solo nos preocupa aliviarle en aquel momento. Hagamos lo mismo con los que están bajo el ímpetu de un ataque de ira 10. No acorralamos a una fiera herida, no acorralemos tampoco a un hermano cuando está furioso, porque nos haremos responsables de los excesos que pueda cometer. Un educador, cuando ve a un joven fuera de sí, debe procurar quitar hierro al asunto en ese momento para evitar que el otro, cegado, cometa una violencia de la que se arrepentirá más tarde. Ya habrá tiempo más adelante para hacerle recapacitar, ahora se trata solo de usar palabras suaves para calmarle. PROV 15,1. Nada refrena tanto al agresor violento como el que la persona ofendida lleve la injuria con moderación. Esto no solo frena su ímpetu para seguir adelante, sino que consigue que el otro se arrepienta 11. De este modo habrás ganado a tu hermano, cosa que es mucho más importante que el que se restablezca la justicia o quedes tú por encima. Rom 12,20. Esta cita de San Pablo está tomada del libro de los Proverbios, 25,21, y sugiere que la única del cristiano es hacer el bien. La significan los remordimientos que llevarán al otro a su arrepentimiento. Eclo 4,4, ¿por qué 12? Una tes 5,15. Escribe San Juan Crisóstomo, si 1, 2 o 3 veces al día perdonas al que te ofende, aunque sea más duro que una piedra o más malvado que los demonios, no podrá carecer de un mínimo de sensibilidad. Ya no podrá seguir ofendiéndote, sino que, corregido por la frecuencia de tu perdón, se irá haciendo mejor. Y a ti mismo, cuando ya te hayas acostumbrado a perdonar, no te resultará tan difícil este ejercicio. Al reiterar tu perdón adquirirás el hábito, y en adelante ya no te herirán tanto las ofensas del prójimo 13. Y en otro lugar añade, la gota acaba por horadar la piedra cuando cae una y otra vez. Así la constancia vence sobre la naturaleza más dura 14. Gandhi supo comprender el Evangelio mejor que muchos cristianos, y por eso llegó a escribir que no se trata, por supuesto, de dar la razón a nuestro enemigo, ni de adoptar una actitud pasiva frente a su violencia y su pecado. Hay que ayudarle a que deje de hacer daño, hay que retenerle para que no siga golpeando. No ames en el hombre su error, pero sí al hombre, pues es Dios quien le hizo. Ama lo que Dios ha hecho, pero no ames lo que el hombre ha hecho 15. Lo que el Evangelio nos enseña es que no con nuestra violencia evitaremos la suya, sino con nuestra mansedumbre. No será devolviendo la bofetada como abandonará su agresividad, sino poniendo yo la otra mejilla, CFMT 5,39. Este poner la otra mejilla no es una actitud pasiva de cobardes, sino todo un acto de valor. Si en tu corazón cedes a la violencia o al odio, ya has vencido. El mal que había dentro del otro se te ha contagiado a ti. Y tú, a tu vez, te conviertes en portador del virus con el que has de ir infectando a los demás. Dice Carlo Carretto que, y 16. La victoria sobre ti mismo es la más difícil. Cuesta más dominar tu violencia que dominar la violencia del hombre más forzudo. Lictuey cuenta un relato muy bonito. Un rey tenía 3 hijos y entre sus muchas riquezas poseía un diamante único en el mundo. El padre prometió que se lo daría a aquel de sus hijos que fuera capaz de hacer la mayor hazaña. El mayor dio muerte a un dragón. El segundo venció él solo a 10 hombres con un pequeño puñal. Pero el pequeño encontró a su peor enemigo profundamente dormido al borde de un acantilado y lo dejó durmiendo. Ni qué decir tiene que el diamante fue para él. El amor a los enemigos nos lleva a orar por ellos. Es la manifestación principal que el Señor espera de nuestro amor, MT 5,44, LC 6,28. Por supuesto que el principal objeto de nuestras peticiones es que el enemigo se arrepienta y deje de hacer el mal. Pero esta oración no tiene un motivo egoísta. Si me interesa que mi enemigo deje de hacer el mal no es tanto para vivir así yo más cómodo cuanto para que él se salve del pecado que le domina. Para San Agustín, cuando amas al enemigo, en el fondo amas al hermano, porque el amor te lleva a pedir por él cosas buenas.
Le deseas que comparta contigo la vida eterna, no amas lo que es, sino lo que ha de llegar a ser con tu perdón y con tu amor. Un artesano ve un pedazo de roble en el bosque y lo ama, no porque desee que permanezca así para siempre, sino que ama la obra de arte que intuye en él. Ama lo que puede llegar a ser. Así también tú, cuando el enemigo se te opone, se ensaña contra ti, te zahiere con palabras, te molesta con ultrajes, te persigue con odio, ves lo que es, pero, ¿qué dices en tu interior? Señor, séle propicio, perdónale sus pecados, infunde en él tu amor, cámbiale. No amas en él al enemigo que es, sino al hermano que quieres que sea. Luego cuando amas al enemigo, amas al hermano 17. Y aun cuando con todos tus esfuerzos no consigas que él cambie y sea capaz de devolverte amor por amor, que no se descorazone por eso la gratuidad de tu amor. Le estás haciendo a Dios tu deudor. Efectivamente, si el Señor nos manda invitar a comer a los que no nos pueden corresponder, para que así aumente nuestro premio, mucho más debemos hacer esto en el amor. Pues los que corresponden a tu amor ya te están pagando, pero los que no te corresponden le hacen a Dios tu deudor 18. Por eso, no te preguntes si el otro es digno de que tú le ames, pregúntate más bien si tú eres digno de amarle. En la versión de Lucas se dice, si amáis a los que os aman, qué gracia tenéis, pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, qué gracia tenéis, LC 6, 32-33. La palabra gracia hace alusión a gratitud. Nos saca de la esfera de la compraventa, del do 3, doy para que me des, y nos introduce en la esfera de la gratuidad divina, de quien no ama porque los otros sean buenos, sino porque es bueno él. Esto que el Evangelio nos explica es algo que muchos realizan aún sin saber por qué lo hacen. En realidad el Espíritu de Jesús actúa no solo en los que conocen el Evangelio. Decía Freud, 19. Nosotros quizás sí podríamos insinuar la respuesta que Freud no podía encontrar, la influencia oculta de la gracia en el corazón humano. Y la razón última que justifica conscientemente este proceder es la imitación de Cristo. El hermano Roger Schutz ha llegado a expresarlo, y también, no hay que perdonar para que el otro cambie con nuestro perdón. Esto sería un cálculo miserable que no tiene nada que ver con la gratuidad del amor. Solo se perdona para seguir a Cristo y añadiríamos, solo se perdona para ser perfectos como el Padre es perfecto.